Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Como les recuerdo, mi nombre es Alejandro Yahuejecatl y hoy quiero hablarles de las plantitas sagradas. Son unas herramientas muy buenas. Las plantas sagradas llegaron a mi vida hace ya algún tiempo y bueno, han cambiado mi vida a 180 grados. Quisiera comentarles a todos los que han tenido miedo de estas plantas, que son totalmente inocuas en el modo correcto usado. Hay gente que bueno, toma algunos de por vida o por un tiempo le han recomendado medicamentos. En algunos casos sí llega a ser peligroso tomar los medicamentos, sobre todo antiansiolíticos, antidepresivos. No es muy recomendable y para nada tomarlo o combinarlo con plantas sagradas, entre las que he tenido oportunidad de trabajar con ellas para mi trabajo personal. Se encuentra en Jicurito, ha sido un par de ocasiones, ha sido muy bonita la experiencia y bueno, también no como planta sagrada, pero como un tratamiento chamánico hermoso, es el temazcal. También varias veces he tenido oportunidad de ir a temazcalitos y es una maravilla. Bueno, hace algunos años también empecé a probar la medicina sagrada ayahuasca, la abuelita sagrada ayahuasca. Ella fue la que le agradezco todo este cambio de vida hermoso para bien. Y tuve unas experiencias hermosísimas, divinas, de verdad que lo que hace la ayahuasquita directamente es abrir la glándula pineal, o lo que se conoce como el tercer ojo. Este es un regalo magnífico, ya que hay culturas milenarias que han intentado abrir sin plantas sagradas su tercer ojo, haciendo meditación, ayunos, toda una vida puede llevarles de práctica, y algunos no lo logran en toda una vida. Por eso las culturas que practican este rito para poder, o esas prácticas para poder abrir a voluntad el tercer ojo, dicen que hacemos trampa, que está mal, pero en realidad no hace absolutamente ningún efecto secundario la ayahuasca. Al contrario, es una medicina muy poderosa. Hay testimonios de personas que incluso se han curado de cáncer con ella, ya que trabaja también con nuestras emociones. Al abrirse la glándula pineal, nos damos cuenta de quiénes somos por dentro, qué tenemos, qué venimos cargando, qué dolores o qué rencores tenemos en nuestro corazón. Y también pues nos permite ver otras vidas, cosas que tenemos cargando de cuando anduvimos caminando antes por este planeta escuela maravilloso. Pues hay una infinidad de cosas de qué platicar sobre las plantitas sagradas. Quiero hablarte solamente de las que yo conozco. Lo principal es que lo hagas con mucho respeto. Son unas plantas que de verdad pueden enseñar muchísimo o pueden darte muchísimo miedo si no vas con el respeto adecuado. O bueno, puedes no entender el mensaje que en ellas se transmite hacia ti, y son regalos maravillosos. Muchos que están escuchando este canal, que están siguiendo los videos, podrán constatarlo. Incluso si es posible, y que dejes tu comentario con algún testimonio o alguna reseña, lo que tú quieras comentar, será muy bien recibido. Como te decía, la ayahuasca es una plantita que tiene miles de años curando en el Amazonas. Está distribuida por todo el Amazonas, en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Se encuentra sobre todo en las partes más pantanosas, donde hay más humedad, y está formada de dos plantas. De hecho, la ayahuasca como bebida es el nombre más común. En Colombia y Venezuela le llaman yagé, en Brasil daime, y bueno, tiene varios nombres, pero es la misma. Es una liana que le lleva al mínimo al menos 7-8 años para poder estar preparada y lista para prepararse. Se corta esta liana, se hace trocitos, se machaca y se hierve en agua junto con unas hojitas que se llaman chacrunas. La chacruna tiene carga
fuerte de DMT o dimetiltriptamina. El dimetiltriptamina lo tienen los animales, lo tienen las plantas, lo tenemos nosotros. Esa carga de DMT junto con la ayahuasca, que tiene inhibidor de monoaminoxidasa. Ahora, la monoaminoxidasa es una enzima que se gesta entre el estómago y el hígado, que hace que precisamente no se estimule tu glándula pineal con nuestro propio dimetiltriptamina que tenemos. Entonces, cuando combinas estas dos plantitas, viene este brebaje maravilloso llamado ayahuasquita. Entonces, viene ahí el efecto de abrir el tercer ojo. También nuestro tercer ojo se abre naturalmente 3 veces en nuestra vida: cuando nacemos, cuando soñamos y cuando morimos. En la cantidad de monoaminoxidasa baja durante la noche o cuando ya estamos viejecitos o en una enfermedad terminal, y es cuando precisamente se estimula la glándula pineal, y ahí podemos tener acceso a esas dimensiones, porque es lo que pasa cuando se abre también el tercer ojo. Tenemos no solamente acceso a nuestro subconsciente, sino que también tenemos acceso a otras dimensiones, literal, como estás escuchando. El acceso a otras dimensiones, podemos ver cosas maravillosas, como sería indescriptible. Todo lo que yo te pueda decir aquí no se compara para nada al hecho de vivirlo. Si lo haces con alguien que sepa, como tu servidor, no es porque presuma de que sé hacer las cosas, sino que tengo una preparación con mucho amor para poder guiar, y con una buena experiencia de 4 años de compartir en grupo. Entonces es para mí todo un privilegio y una bendición poder hacerlo, y lo hago con todo el corazón. Una vez que tomas este té, después de unos minutos, unos 30, 40 minutos, a veces antes, empieza a abrirse el tercer ojo. Puede dar un poquito de miedo, pero ese miedo no es más que tu propia oscuridad. La planta no te pone miedo ni te pone monstruos, simplemente lo que hace es mostrarte tu propia oscuridad. A veces no es agradable poder ver nuestra oscuridad, ya que pues puede dar miedo, y en verdad puede ser mucho, pero para eso estamos los guías, para cuidarlos, para protegerlos, para ayudarlos a salir adelante en esos miedos, y que no están solos. Siempre de la mano de un buen guía puedes pasar mucho mejor ese proceso. La mente estorba demasiado, hay que aprender mientras está en un proceso a dejar de pensar, en qué es lo que estoy sintiendo, mi cuerpo cómo se siente. Hay efectos fuertecitos en el cuerpo, pero no son dañinos, al contrario, es un efecto desconocido de cuando está uno pasando a otra dimensión. No hay ningún riesgo, absolutamente no hay ningún modo de que te des una sobredosis de ayahuasca, ya que si tomaras mucha cantidad, lo único que puede pasar es que vas a tardar más tiempo en poder bajar. Y bueno, como te decía, lleva curando millones de seres allí en el Amazonas y en todo el mundo. Ya está muy difundida por todo el mundo. Y es una terapia magnífica, es como si te pudieras ahorrar 1 año o 2 años de ir al psicólogo, pero con el mejor de los psicólogos. Aún así, la planta requiere de una sola ceremonia para entender muchas cosas, abrir tu conciencia, empezar a sanar tu cuerpo físico. Sobre todo se sana el cuerpo físico porque las emociones se están sanando, y que es precisamente lo que pasa cuando está uno mal, tienes dolor o tienes rencor. Pues al sanarlos, tu cuerpo físico también se sana, ya que todo está reflejado y todo está unido. Es entonces una maravilla de plantita. Bueno, quedamos entonces que tiene uno acceso a otras dimensiones. Como tal, también tenemos maestros, guías que nos cuidan, que nos acompañan en nuestra vida durante el tiempo que estamos de aprendizaje aquí en este planeta escuela. También se hacen presentes. Mientras está uno en proceso de la ayahuasca, puedes ver a tus maestros y todos los guardianes que están contigo. Entonces, no hay por qué tenerle miedo, en verdad. Si no hay un buen filtro, yo me estoy asesorado por un hermoso doctor que ha probado muchas veces la bolita ayahuasca y se ha dedicado a investigar bien
cuáles medicamentos se contraponen o cómo dejar de tomar unos. Estoy asesorado perfectamente por el doctor Samuel, que pronto le haré una entrevista por aquí en el canal. Es un ser de luz bien lindo, bien hermoso, ya lo conocerán. Cuando tengo alguna duda de algún medicamento que alguien está tomando y quiere venir a ceremonia, yo lo consulto o directamente los comunico al paciente y al doctor para que puedan platicar acerca de cómo dejar de tomar cierto medicamento, o que de plano, si no se puede, yo no puedo recibir a la persona. Si el doctor Samuel a mí me dice esta persona no puede ir, pues no, y se acabó. Es por seguridad. Pero bueno, otro beneficio hermoso de la bolita ayahuasca es de que te vuelve a tu centro, hace que tu ADN se limpie y te prepares para este cambio de era. Los niños que están haciendo del 2000 para acá ya traen ese chip integrado, ya vienen preparados para estos cambios de era. Los que nacimos un poco antes del 2000 tenemos que modificar muchas cosas emocionales, y de ahí se va limpiando poco a poco nuestro ADN. No precisamente las plantas sagradas son únicamente para el despertar. Hay muchos modos, muchos métodos. Como les decía en un principio, es una herramienta nada más. Hay otras herramientas buenas, es pues, bueno, hacer un trabajo interior bueno, encontrar el modo de ser felices, es un modo de abrir la conciencia y del despertar también. Técnicas como la meditación son una maravilla, que también nos ayudan a abrir nuestra conciencia y estar bien con nosotros. Si siempre practicas meditación y llevas a conciencia un trabajo pleno de lo que estás haciendo y el consciente de lo que está mal en tu vida para ser feliz, y lo modificas, estás abriendo tu conciencia, y tarde que temprano vas a llegar al mismo punto que las personas que tomamos ayahuasca. Nada más que a otros cuesta trabajo. Entonces las plantitas para eso ayudan. Es con mucho amor para ayudarnos a los que no hemos podido entender de otro modo. Entonces para eso están, son herramientas preciosas las plantitas sagradas. Bueno, la ayahuasquita, entonces, tomada con mucho respeto, es una herramienta maravillosa que puede ayudarte a lograr cosas increíbles. A mí en lo personal puedo decirte que me ayudó a cambiar 180 grados mi vida. En verdad ahora soy muy muy feliz. He hecho un trabajo interior también, porque la planta en sí sola no te va a hacer nada si tú no estás dispuesto a cambiar. Cuando tenemos la disposición de cambiar nuestra vida y estamos hartos de ser quien somos, o de no entender las cosas como queremos entenderlas, entonces es requerido. Y una plantita sagrada como la ayahuasca, combinada con un buen y fuerte deseo de cambiar, hace maravillas en ti. Yo la recomiendo ampliamente, pero siempre y cuando sea con alguien que de verdad sepa guiarte, tenga mucho amor en su corazón y tenga un trabajo interno bien logrado. Yo ahí la llevo. No puedo decirte que soy un ser iluminado de luz y que no todos tenemos nuestros asuntos internos que curar y que sanar, pero creo que llevo un ratito caminando y intento hacer el mejor de los esfuerzos al dar con mucho amor la medicina. Otro aspecto importante que quiero que sepas es que hay gente que no hace un trabajo bien de corazón. Si en alguna ceremonia al mismo tiempo están ofreciendo otras medicinas y las combinas, la verdad no hace ningún bien. Ha habido muertes en donde han combinado el bufo alvarius, que es el sapo del norte, allá en Sonora. Es una medicina del DMT, pero animal. Si se combina con la ayahuasca, hay un porcentaje muy alto de que puedes llegar a fallecer. Entonces sí tiene su cuestión delicada. Este asunto debe de ser solita la abuelita ayahuasca. Incluso deben de pasar algunos meses para que puedas probar alguna otra planta. Son pocas las que sí se pueden llegar a hacer, no juntas. Yo en lo personal no lo recomiendo juntas. Hay maestros que sí las trabajan y no le veo inconveniente, pero a mí en lo personal no me gusta trabajar al mismo tiempo con varias plantas sagradas. Entre ellas, por citarte un ejemplo, si vas este fin de semana a probar el venadito, el jicu, y dentro de 15 días vas a una ceremonia de ayahuasca, no pasa absolutamente nada. Es una dualidad muy bonita.
Entonces, por ese lado no hay ningún riesgo, pero otro ejemplo no es muy recomendable, pero también los honguitos, también hay que dejar pasar cierto tiempo para poder tomar ayahuasca, o al revés, si fuiste a tomar ayahuasca, hay que dejar un tiempo para poder tomar los sagrados Teonanacatl. Los honguitos sagrados también son lindos. No he tenido yo oportunidad de tomarlos, no he tenido permiso, ya que siempre pido permiso a mis maestros antes de ir a conocer alguna otra plantita sagrada. Por el momento solamente he tomado estas tres, que es el peyotito, la ayahuasquita y la escapastora. Una maravilla también, ya les hablaré en otra ocasión de las maravillas y la lindura que es la pastorcita, la salvita divinorum. Tampoco la salvita divinorum se contrapone. He tenido la oportunidad de guiar ceremonias en viernes. Hemos hecho ceremonias con salvia divinorum y del modo tradicional, como debe de ser masticada. Fumada no es el modo correcto, pero bueno, y entonces es otro tema. Una vez que hemos tomado en viernes, he tenido la oportunidad de dar ceremonia en sábado de ayahuasca y les quiero comentar que es una experiencia muy bonita, se siente uno por dentro muy bien, ayuda a limpiar, precioso también. Pero bueno, en otra ocasión les hablaré de la escapastora, que también es lindísima. Bueno, y quizá me pregunten para qué sirve, aparte también tomar ayahuasca, ya les mencioné algunas, pero pues desde la perspectiva indígena tradicional, la ayahuasca actúa sobre la conciencia para reequilibrar a la persona. No hay que olvidar que desde este punto de vista la enfermedad es siempre un desequilibrio espiritual y en consecuencia lo que se busca es la autosanación. Es necesario que sea pues, en ritual, en una ceremonia con mucho respeto. Eso también ya lo mencioné, pero quiero hacerles mucho hincapié en este asunto porque es muy importante. Y pues para los pueblos originarios la planta es un ser vivo que ingresa en el cuerpo de otro ser vivo y ese vínculo fundamental está a cargo del guía. En el aspecto psiquiátrico, las barreras de contención del inconsciente se derriban por completo. En una experiencia de ayahuasca no hay filtro y eso la convierte en una práctica absolutamente catártica. Los doctores Diego Rodolfo Vargas y Néstor Berlanda son antropólogo y psiquiatra respectivamente, son mentores de la Fundación Mesa Verde y acaban de terminar el primer libro sobre el tema en América Latina llamado Ayahuasca, Medicina del Alma. A partir del trabajo con 100 voluntarios llegaron a la conclusión de que un 92% de los casos la ayahuasca funcionó como un amplificador emocional. De ahí la resolución acelerada de conflictos a nivel terapéutico. En Perú existe un centro llamado Taquihuasi, trata la recuperación de drogadependientes a través de la ayahuasca. Y bueno, pues por citarles también un poquito más de esto, el sabor de la ayahuasca es muy amargo y ácido. No se toma en grandes cantidades y el efecto dura entre 5 y 6 horas. Lo ideal es ingerir lo equivalente a un caballito de tequila, poquito, la mitad. Simplemente es con la mitad, tiene uno o menos. Es fuerte, en caso de que está fuerte la medicina. Si está fuerte, les decía que solamente a veces una décima parte de ese vasito tequilero. Eso sí, es imprescindible hacerlo un ritual, con un guía, en la mayoría de los casos un chamán. Muchas veces produce vómito, por lo cual se aconseja una dieta previa de 3 o 4 días, 8 días, hasta 15 días, a base de frutas, vegetales, así como un ayuno parcial el mismo día de la ceremonia. La idea es llegar a ese momento con el estómago liviano y la mente calmada. Las meditaciones ayudan mucho. Así, mientras uno toma la ayahuasca, él ya comienza a cantar ícaros, que son canciones sanadoras, puede ser en lengua chipivo, puede ser en lengua en español, o canciones de medicina, o mantras. De esta forma todo el grupo empieza a vibrar en la misma sintonía para entrar en la experiencia mística. Según chamanes, el viaje es a través de 3 niveles. En el primero se acelera el ritmo cardíaco, uno empieza a tener mucho calor y luego llega el proceso de purga. La mayoría de las veces hay vómitos, se produce el ingreso en el mundo intraterreno
y sale todo lo malo, le llaman las cuchas, que vendría a ser basuras energéticas. Por eso es imprescindible una explicación previa y estar preparados. En esta instancia la persona está vulnerable y es fundamental el trabajo de contención del chamán. Después viene un momento de tranquilidad. Los instrumentos y el canto o rezo elevan las vibraciones, entonces se ingresa en el universo del Padre Sol. Un escenario angelical, comienza un proceso de conciliación, incluso con cosas que ocurrieron hace 10, 20 años, cosas que nos restan energía y nos quitan la oportunidad de vivir en el aquí y el ahora. En el último nivel se activa el tercer mundo, que en general va acompañado de una gran ternura hacia la familia, los amigos, las parejas, los hijos. Las personas se abren para recibir las cosas buenas de los demás. Y hablando de los riesgos, nunca hay que tomar esta bebida solo, porque el ingreso a las visiones genera mucho miedo y son tan fuertes que sin una contención adecuada pueden desencadenar traumas o incluso una psicosis. Siempre tiene que haber un guía, un chamán, alguien que te cuide. No todo el mundo puede tomar ayahuasca. No se recomienda a personas con síntomas o riesgos cardíacos descompensadas, o sea, que esté mal tu presión arterial, personas con diabetes mal controlada o consumidoras de medicamentos psiquiátricos, como ya les mencionaba, antiansiolíticos o antidepresivos están prohibidos. De hecho, no pueden tomarse hasta un mes después de haber suspendido esta medicación. También es ideal que tras la experiencia haya una contención, una terapia psicológica tradicional o talleres grupales para compartir lo vivido. En el caso, en mi experiencia, siempre les digo después de ceremonia que quien se sienta un poco muy emotivo, de depresión, o se sienta extraño, algún mareíto después de la ceremonia, 2 días después, vayan a verme a mi consultorio. Yo doy terapia también de hipnosis y también arreglo esa parte de energética, que unas secuelitas que pueden llegar a pasar, pero estoy hablando de entre 100 personas le pasa a uno, y con una sola terapia sale perfectamente bien y continúa un trabajo muy bonito. Ok, también una información importante que quiero darles es que aquí hay algunos de los estados de conexión místicos y espirituales provocados por la maestrita ayahuasca. Hay regresiones, como les decía, en la ceremonia de ayahuasca una persona puede recordar fases pasadas de otras vidas para solucionar conflictos o de la propia vida. Los contenidos de experiencias olvidadas o reprimidas vuelven a la conciencia como un verdadero revivir. Se diluyen así las tensiones o conflictos en nuestro ser y se produce una reestructuración y cura de la personalidad. También es una experiencia mágica religiosa, ascensión al cielo, a lo divino, a través de un reconocimiento espiritual, una experiencia trascendental que incrementa la receptividad y comunión mística con el todo, con el universo. En la cuestión de viaje astral, también hay una transmigración o peregrinación del alma fuera del cuerpo físico. Algunas personas que incluso lo tienen naturalmente, un desprendimiento astral, puede que en la ceremonia les toque. Quizá hay gente que ni siquiera sabe que puede hacer viajes astrales a voluntad y con la bolita ayahuasca puede lograrse. O simplemente desde tu tercer ojo observar todo. Es muy parecido a cualquiera de los dos casos. También hay una expresión de funciones cerebrales cotidianamente adormecidas, hay agudización de los sentidos, una memoria intensa, un análisis exhaustivo de uno mismo y un desarrollo de la intuición. Se va haciendo más grande la intuición conforme vamos trabajando en nuestro propio trabajo. Va manifestándose cada vez, apertura más la intuición, nos volvemos más intuitivos. Durante la ceremonia también hay manifestaciones telepáticas, clarividentes, precognitivas e ingreso al contexto divino, aumento de la conciencia, liberación del espíritu para elevar la conciencia y el conocimiento a niveles y perspectivas superiores. Todo este acceso tenemos durante la ceremonia y los días después de la ceremonia. Incluso se pueden llegar a quedar permanentes en caso de que se abra un don. Después de que limpiamos bien nuestro corazón, vienen unos dones bonitos. La conciencia del cuerpo, de sus procesos y movimientos, hay mayor capacidad de relajación, salud y bienestar por ende, vitalidad y energía.
superación de dificultades interpersonales, más aceptación con uno mismo, más tolerancia y respeto para los demás. Hay más capacidad de perdonar y agradecer, capacidad de confiar en los demás y de ser sinceros, mayor conciencia interpersonal, empatía y, por lo tanto, amabilidad. Mejora las relaciones de pareja y las familiares. Y pues una información importante para quienes recomiendan y buscan consumir las medicinas sagradas, sobre todo la ayahuasca, es que lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de los seres humanos andamos cargando con una enorme cantidad de dolor emocional acumulado por años. A la mayoría de las personas se nos puede ver ese dolor a simple vista, atrás de la mueca de una sonrisa fingida que ponemos, y en algunos casos tras capas de maquillaje se nos puede ver el rictus de dolor, de rabia, de miedo, de depresión, de coraje, tristeza, amargura, frustración. Todo eso cuando andamos cargando y fingimos con una sonrisa que todo está bien. Los mecanismos inconscientes de defensa para no sentir ese dolor son tan fuertes que aunque queramos sentirlas, no podemos hacerlo, porque estamos muy bloqueados. Ese inmenso dolor inconsciente, atascado y en algunos casos negado, con el cual estamos cargando, son la causa principal de que nuestro sistema inmunológico haya dejado de funcionar correctamente. Y es una de las principales razones de nuestros problemas de salud física, mental y emocional. Cuando buscamos ayuda y recomendamos las medicinas sagradas, lo primero que tenemos que saber es que si consumimos medicinas sagradas, estas empezarán a desbloquear todo ese dolor acumulado que estamos cargando. Se desbloquea para ser liberado todo ese dolor que venimos cargando. Cuando empezamos a sentir esta liberación, la mayoría de las veces estas sensaciones son muy intensas y desagradables, pero ahí es donde está la catarsis, la liberación. Se activa en nosotros el miedo a sentir y luego queremos huir, queremos escapar de lo que estamos sintiendo. En algunos casos nos quejamos de que no veníamos a esto, que es lo que estamos buscando, es sentirnos mejor, pero no peor, etcétera. Por esta razón es muy importante que si estamos recomendando las medicinas sagradas o compartiéndolas para sanación, debemos explicar sobre estas crisis de sanación y liberación para que las personas vengamos preparadas psicológicamente para este proceso de liberación y sanación. El segundo aspecto que tenemos que saber y explicarles a las personas que después de haber consumido las medicinas sagradas, seguirá el proceso de liberación y sanación, que los días que dure el proceso depende mucho de la capacidad de cada persona en rendirse, en cooperar, soltando y sintiendo ese dolor que se está liberando sin quejarnos. Aclarando que estas reacciones negativas solo las viven quienes andamos cargando con mucho dolor emocional y en todo caso no son en realidad negativas, más bien están purificándonos. Comparto esta información solo como eso, información, no pretendo enseñar absolutamente nada, solo comparto mi humilde opinión con mis amigas y amigos de mi corazón y de mi alma. Pues bueno, ahora unos beneficios de la ayahuasca es que te reconecta con tu amor, dejas a un lado los miedos y programaciones negativas, sanas enfermedades físicas, liberas tu pasado, das libertad y paz a tu mente, abres tu corazón profundamente, es como volver a nacer, reseteas tu mente, tu espíritu y tu cuerpo, físicamente restableces los sitios donde están los receptores cerebrales cuando venimos de un estado predictivo, reconectas y desarrollas la plasticidad cerebral, similar al desarrollo de un feto. Descubres el propósito de tu vida, controlas tus pensamientos, mejoras las relaciones. Hay una limpieza profunda de desintoxicación orgánica. Desintoxicas tu glándula pineal. Obviamente, como lo mencioné antes, activas el tercer ojo. Desarrollas mejores habilidades de afrontamiento. Aumentas tu amor propio. Eliminas la matrix o el control inculcado, alivias el dolor, eliminas el estrés, encuentras respuestas reales y verdaderas, liberas pensamientos y voces negativos en tu cabeza, aclaras y despejas bloqueos, te mantienes presente y conectado, te comunicas con otras formas espirituales, da claridad mental y de ideas, da confianza y fuerza de voluntad. Descubres a Dios dentro de ti mismo. Entonces, todos estos beneficios tiene la madrecita ayahuasca.
También se usa en tratamientos para bloqueos mentales, emocionales y espirituales, fatiga crónica, adicciones a drogas, adicciones al alcohol, adicciones a pastillas para el dolor, adicciones a comportamientos psicológicos negativos, adicciones emocionales o amorosas, adicciones a la comida y al azúcar, discordancias ancestrales y karma negativo, estrés, depresión posparto, desorden hiperactivo y déficit de atención, toxicidad del cuerpo, adicciones a antidepresivos, infertilidad, desamor, resistencia a la pérdida de peso, endometriosis, candidiasis, parásitos, despersonalización y desrealización, hepatitis, desequilibrios hormonales, ansiedad social, fobias, herpes, complejidad y disfunción sexual, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, trastornos de personalidad, desórdenes obsesivo-compulsivo, entre muchas otras. Y pues bueno, esto es un apoyo a todas estas enfermedades y padecimientos, pero el trabajo debe de hacerse en conjunto. También muchas de estas enfermedades o padecimientos o síntomas es importante hacerlo también de modo tradicional, ya sea que sea tradicional, con medicina tradicional o alópata. Es importante no dejar un tratamiento, salvo, como les decía, los antidepresivos y ansiolíticos están prohibidos. Pero bueno, antes de una ceremonia, pues hay que hacer una muy buena dieta en la cual, pues como les explicaba, al menos una semanita dejar las bebidas alcohólicas, tomar algunas bebidas con mucho azúcar, y en fin, y son unos días de abstinencia sexual. Eso ya se explica más para quien desee venir con su servidor a tomar, y con mi esposa linda, hermosa Fabiola, la cual hacemos, les digo, un trabajo muy bonito de amor. Y pues bueno, cualquier comentario es bien agradecido. Cualquier duda también, por favor, háganmela saber en los comentarios. Tengan una muy bonita tarde, muy bonito día, muy bonita noche en la parte del país o en la hora que lo estés escuchando. Muchas bendiciones y la luz contigo.